Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos a hablar en este vídeo de Deco tras la noticia que acaba de saltar. A falta de confirmación oficial, parece que Lucas Verbal tampoco vendrá al Fútbol Club Barcelona. Así lo afirma el periodista británico David Ornstein. El futbolista sueco habría decidido fichar por el Tottenham debido a la promesa del club londinense de inscribirle inmediatamente en la primera plantilla del club inglés. Es un varapalo porque el jugador tiene unas características interesantísimas y es muy joven, ¿no? Ambos clubes, Tottenham y Barça, habían alcanzado un acuerdo con el club sueco de origen del futbolista, con el club del jugador, el Djurgårdens. Un acuerdo en torno a los 12 millones de euros con las variables incluidas. Una cantidad que estimo conveniente, que estimo de poco riesgo, dada la edad del futbolista, que cumplirá los 18 años esta semana, creo que mañana, y que, como siempre digo, un futbolista de este potencial y esta edad, pues es fácilmente amortizable en el peor de los casos. En el mejor de los casos, ya sabéis, tenemos ahí un jugador del que podemos disfrutar a lo mejor la próxima década, como podría ser el caso de este joven sueco. No sé si será la mejor de las decisiones por su parte irse a un Tottenham que esta temporada está peleando por puestos Champions, pero siempre, ¿no? En las últimas temporadas es un club que siempre suele llevar una trayectoria un tanto irregular. Quizás su pretensión sea la de triunfar en el club londinense y posteriormente, dentro de unos años, pues salir con un gran traspaso a uno de los grandes. Sea como fuere, el futbolista no ha mostrado un compromiso total en venir al Barça y parece que recalará en el club inglés. Y aquí tengo que hablar de Deco, obviamente, porque es el segundo fichaje, entre comillas, que se nos escapa después del de Arda Güler. Y esto no es bueno, claro que no es bueno. El desánimo que siembra, ¿no? Porque son fichajes, en cierto modo, retransmitidos. Todos nos hacíamos un poco a la idea de contar con este futbolista. Y finalmente vemos como en el caso de Arda Güler, que fue mucho más exagerado, donde ahí ya hubo incluso declaraciones que había acuerdo con el Fenerbahce y toda la hostia. Y al final llamaron tanto la atención del Real Madrid que fueron raudos y veloces a poner 16 millones encima de la mesa a mayores para llevarse al jugador turco, que bueno, no está haciendo una buena temporada, pero sin duda era, y creo que es un gran jugador, ¿no? Tiene unas condiciones muy buenas, muy joven, y hubiera sido un fichaje interesante, sin duda. Este es precisamente el fuerte, el que parece que es el fuerte de Deco. Ese ojo que tiene para jóvenes futbolistas, jóvenes jugadores como Estebao William, como el propio Vitor Roque, como Lucas Verbal, como Arda Güler, y también, ¿no? Antes incluso de estar relacionado con el Barça, lo demostró con Andrei Santos o con Gabriel Moscardo. Pero como barcelonista tengo que hacer una reflexión, obviamente, una crítica, sí, una crítica. Y es que no está siendo capaz de concretar muchas de las operaciones y tampoco ha sido capaz de buscar una fórmula imaginativa para solventar el gran problema que tenemos en la plantilla este año, ¿no? No ha sido capaz en este mercado de invierno de encontrar ese centrocampista defensivo. Ese que pidió Xavi, no me acuerdo ahora la rueda de prensa previa a qué partido, pero recuerdo, ¿no? Hace cosa de 3 semanas que Xavi insistía en que el equipo necesitaba refuerzos y sobre todo centrocampistas de carácter defensivo. Estamos pudiendo comprobar cómo el trasvase de funciones de Mateo Alemany y Jordi Cruyff, que funcionaban como un reloj en consenso con Xavi, pues no está resultando de la misma manera con Deco. Con Mateo Alemany, con Jordi Cruyff, en cierto modo eran como los brazos ejecutores de todas las peticiones, intentando satisfacer siempre a Xavi. Deco parece que va por el camino de buscar jugadores interesantes para el club. Y aquí yo creo que debo dar mi opinión, y mi opinión es siempre que cuando tienes un entrenador
que has elegido para liderar el proyecto, hay que ir a muerte con las peticiones del entrenador. También pudimos comprobar cómo en la temporada pasada Jordi Cruyff y Mateo Alemany salieron a veces a defender a Xavi. No permitieron que estuviese tan expuesto como lo ha estado esta temporada, donde los barcelonistas hemos podido comprobar que ha estado muy solo ante las críticas desmesuradas procedentes de la caverna madrileña y también de la caverna catalana. La situación del Barça ahora mismo, con la plantilla que tiene, es muy compleja, muy complicada, muy difícil poder hacer algo en Champions. La ausencia de un centrocampista defensivo es una losa demasiado grande para pretender que el equipo sea competitivo, y el Barça tendrá que lidiar con esto durante los próximos meses para conseguir ese objetivo mínimo de meternos en Champions. Sufriremos, por supuesto, pero hay que intentar conseguirlo sea como sea. Es cierto que este nuevo varapalo, entre comillas, de no haber podido fichar a este jugador, pues lógicamente pone un poco en entredicho la figura del propio Deco. La pone en entredicho porque muchos lo utilizarán para criticar, por supuesto. Y también porque es una mala noticia. Es una mala noticia que el Tottenham te levante a un jugador de cara al aficionado del Barça. Cuando un jugador viene a Barcelona con su familia a reunirse con el club, ese jugador no se puede ir de Barcelona sin firmar un acuerdo. Eso es así. Es, entre comillas, un descrédito para la entidad y un golpe, ¿no?, para el aficionado. El Barça está en una situación económica precaria, no. Lo siguiente, lamentable, ¿no? La herencia de Josep María Bartomeu es una puta losa. Una losa. No nos está permitiendo fichar jugadores interesantes, ni siquiera un jugador joven y prometedor como este Lucas Verbal, que hasta hace unos meses era un desconocido en el planeta fútbol. Se han traído jugadores interesantes, Mika Faye, Noah Darvish, pero también es cierto que no hemos sabido tampoco, bajo el mandato de Deco, y esto no es solo culpa de Deco, sino también de todos los cuerpos técnicos que han pasado por Barcelona en las últimas temporadas, no está siendo capaz tampoco de encontrar un jugador joven de esas características, de centrocampista defensivo puro. Un pivote, coño, tiene que haberlos. De la misma manera que en la liga francesa parece que nacen debajo de las piedras, habría que focalizarse y centrarse ahí también, ¿no? Intentar traer ese tipo de futbolistas. Pero para mí lo más grave es la incapacidad, ¿no?, de no haber sido capaces de fichar un centrocampista defensivo en este mercado. La falta de ideas, de soluciones, no solo por la falta de pago de esa palanca de Barça Studios, sino también, ¿no?, por ejemplo, pues haber conseguido una fórmula en forma de venta de algún jugador, ¿no?, algún jugador que no esté contando, para sacar el rédito económico suficiente para poder intentar traer un jugador, aunque sea en calidad de cedido, para afrontar con más garantías lo que resta de temporada. El equipo está cojísimo. Entre las lesiones y la ausencia de centrocampista defensivo, el equipo va justísimo, ¿no? Y esta parcela es precisamente la de Deco, la de director de fútbol. Es precisamente donde tiene que dar el do de pecho y encontrar esas fórmulas, esa manera de intentar hacer frente, a pesar de la situación económica, a las necesidades del entrenador, máxime cuando él mismo manifestó públicamente que necesitaba ese centrocampista defensivo. Veremos, ¿no? Veremos, porque lógicamente este traspiés, este fallo con el fichaje de Lucas Verbal, mete más presión sobre la figura de Deco. Estoy intentando hacer una crítica constructiva, pero lógicamente, ¿no?, hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque si se repiten este tipo de cosas, hay que señalarlo. Por supuesto que hay que señalarlo. Deco afrontará un mercado de verano clave, en el que ojalá estemos metidos en Champions, y en ese mercado de verano es fundamental, bueno, pues la confección de la plantilla, con la llegada, espero y quiero imaginar, de un pivote físico, de un jugador al estilo Fofana, así como también pues ese fichaje que llevamos trabajando en secreto durante mucho tiempo, un fichaje de futuro como es el de Estebao William.
Aquí Deco tiene muy buen ojo, eso es cierto también, y esperemos que haga valer sus contactos en Brasil. Desde luego, la noticia de Lucas Verbal ha sentado como un jarro de agua fría, porque es un jugador muy prometedor, que además nos podría dar para ese mercado de verano una posición de fuerza sobre futbolistas como por ejemplo Frenkie de Jong, del cual creo que es un jugador que tiene muchas similitudes, ¿no? Frenkie de Jong es un jugador ya hecho, un crack mundial en su posición, pero este Lucas Verbal tiene una pinta de ser en el futuro un futbolista muy parecido, ¿no? Y en caso de tener que hacer caja, por ejemplo, con Frenkie de Jong, tendríamos atado pues un jugador que podría ser su sustituto. Lamentablemente no es así y veremos, ¿no?, cómo es el episodio de salidas, pero desde luego la de Frenkie de Jong se antoja muy, muy complicada, sobre todo porque no tenemos sustituto. Aquí está claro, el contrato de Frenkie de Jong es el que es, hay que picar piedra para que deje de serlo, pero antes de enviar un futbolista o dejar que se vaya, hay que tener un sustituto. No podemos cometer el mismo error que con Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Y Deco, en este aspecto, pues este mercado de verano se antoja clave. Ahí tendrá que hacer valer su habilidad negociadora y no puede fallar. No puede fallar, porque de este mercado de verano dependerá seguro el futuro de Joan Laporta, el futuro del club. Veremos, ¿no? Veremos qué sucede. Vamos a dar un voto de confianza, pero desde luego estaremos atentos, ¿eh? Estaremos atentos y señalaremos todo lo que haya que señalar. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!